día y noche sin cesar decían: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el Todopoderoso. Así que por eso es fundamental y por eso encontramos dentro del Apocalipsis esta figura de la doctrina de Dios y específicamente la figura del Todopoderoso. Y obviamente es un versículo muy hermoso, ¿no? Declarando toda la gloria, todo el poderío al Dios al cual servimos. Otra doctrina que encontramos en el Apocalipsis es la doctrina de la santidad de Dios. Y esto significa que Dios posee perfección absoluta en todos sus detalles. Esto quiere decir que está separado del mal, tanto en su persona como en el trato con sus criaturas. Esa doctrina lo encontramos en el Apocalipsis, expresado obviamente en el versículo que acabamos de leer, que es un versículo fundamental, en el Santo, 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 capítulo 4, versículo 8. La declaración, esa es la declaración explícita, verbal, de adoración de su santidad, reconocimiento explícito, y no solamente como una doctrina, sino como parte fundamental de la característica de quién es Dios. En un sermón que predicaba en uno de los primeros encuentros, eso fue como en el 86, 85, era Eugenio Jiménez o Alberto, estaba predicando en California de la santidad de Dios. Y allí estaba escuchando eso en una grabación. Y ese hombre, yo no sé si se acuerda ahora de lo que dijo, porque usted podía escuchar en esa grabación una unción extraordinaria, hablando sobre la santidad de Dios. Y recuerdo que él decía, Dios es Dios por su santidad. Por su santidad. Él es santo. Solamente santo. Esa es su grandeza. La grandeza no está en sus obras, sino en su característica principal, su santidad. Y había un ambiente precioso porque era una actividad para ministros, para pastores. Estaba predicando sobre la santidad de Dios. Otra descripción de esa santidad de Dios la encontramos en Apocalipsis 6:10, con relación a lo que es verdadero. La santidad es verdadera porque Él es Señor. También encontramos como descripción de esa santidad de Dios que Él, solamente Él es santo único. Solo Él. Apocalipsis 15, versículo 4. Y un detalle que es importante recalcar es que este mismo concepto de santidad lo encontramos en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y lo encontramos en Levíticos 11, versículo 44 y versículo 45. Estoy tratando de ser pausado porque alguien me jaló las orejas que tenía que hablar un poquito más pausado. Isaías, Levíticos 11, 44 y 45. Eso es con relación a la doctrina de la santidad de Dios. Con relación a la doctrina de la justicia de Dios, que significa que todos los actos de Dios armonizan perfectamente con su santidad. Y aquí hay un versículo que quiero leer. Alguien que lea Apocalipsis 15, del versículo 3 al 4. Eso es un cántico que hace tiempo que no se canta. ¿Ah?
Ese es grande y maravilloso. Apocalipsis 15, del versículo 3 al 4, alguien que lo vea fuerte. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se manifestarán. Si hacemos un poquito de ahora de interpretación bíblica, aquellos que les gusta encontrar significados y poder entender inclusive la dinámica de la vida en el Espíritu, usted puede entonces entender ahí que la santidad, para que obre con justicia, tiene que ir de la mano, porque la santidad y la justicia son características que se unen en prerequisitos el uno al otro. No puede haber justicia si no hay santidad. Y esa es una cualidad, obviamente, y eso es un fruto del Espíritu que está en los creyentes. Así que santidad, entiéndase en este momento para los cristianos como el deseo que provoca el Espíritu Santo en los hombres y las mujeres para vivir para Dios exclusivamente. En primer lugar, cumpliéndose en ellos el nuevo mandamiento que dio Jesús cuando le dijo a sus oyentes: amarás a tu Dios con todas las fuerzas de tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Automáticamente ahí comienza ese proceso ya de santidad en el hombre, cuando entiende eso, amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego de esa santidad, porque la gente entiende que santidad es yo guardarme en casa con 20 seguros, con todas las rejas, y no mirar para el lado. Santidad eso es provocado solamente por el Espíritu Santo en los hombres y las mujeres, porque es el deseo de vivir para Dios, de hacer su voluntad, de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso va unido entonces con esa justicia que opera como fruto en los hombres y las mujeres, porque pueden entender entonces lo que está en el corazón de Dios, que no es otra cosa que la misericordia, que el amor, que la comprensión. Por eso es que los cristianos no pueden tener un fruto nada más y el otro no. O sea, no pueden ser tolerantes, pero no tienen misericordia ni amor. Eso es un disparate. O santos sin justicia. Eso es otro disparate. No, eso no cualifica, eso no mezcla aquí. Exacto, el fruto, no los frutos. El fruto. Y es importante entender esto porque nosotros, cuando trabajamos, discúlpeme que haga un paréntesis aquí, yo creo que también es medular, porque muchas veces la gente se confunde en eso y creen que el Espíritu Santo va a venir un día y va a ponernos en el bolsillo un papelito que dice: y ahora tú tienes tal fruto, o ahora es que tú puedes ser paciente, no puedes ser corajudo con la gente. Me permiten la palabra, ¿verdad? O sea, eso no es así. Los creyentes, Pablo descubre cuando dicen vístete, cuando Pablo dice despójate del viejo hombre. O sea, hay una clara intención que usted y yo necesitamos cooperar con el proceso que ya el Espíritu Santo ha trabajado y está haciendo en nuestra vida. Por lo tanto, el fruto del Espíritu no va a venir por osmosis. El fruto del Espíritu está ahí y usted tiene que fructificarlo, que hacerlo, que se pueda comer, que se pueda ver, que se pueda cultivar. Y obviamente, yo creo que eso es fundamental para la iglesia de hoy. Y lo habíamos dicho cuando estábamos trabajando con el estudio de Pedro, que yo les leí de los padres antiguos, una narración donde decía cómo el fruto del Espíritu de la iglesia cambió el orden, el sistema político que había. No fue una revolución, no fueron unos políticos que se convirtieron, fueron los cristianos